Hola amigos, buenas tardes o buenas noches según la hora en que nos estén sintonizando, escuchando. Hoy estamos convocados aquí para platicar con nuestro amigo Marcelo, quien ya hemos conocido en otros momentos y que está desde allá, desde Quito, Ecuador. Hola Marcelo, gracias por ayudarnos en este programa. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar aquí conversando con ustedes y con los amigos de México. Gracias. Pues fíjate que estamos con las ganas de platicar contigo porque dejamos el tema ecuatoriano, dijéramos, en el puerto final de la elección, ya que hubo el conflicto aquel, de que es quien competía, bla, bla, que se dio un nuevo proceso y bueno, ya se instaló el presidente Lazo, que por cierto, hoy está en una operación quirúrgica que esperamos que salga bien por el bien de él y por el mismo país, por supuesto. Eh, Luego se instaló la Asamblea Nacional, después de las elecciones, pues está en la Asamblea, y se elige a una directiva de la mesa y obviamente pues entra el gobierno. Ya han sucedido algunas cosas. ¿Qué nos puedes tú decir, dijéramos, de aquella llegada del barco final de las elecciones al día de hoy? Más o menos, ¿qué ha pasado en temas de gobierno, de parlamento, de nuevas políticas, etcétera? Eh, bueno, a mí me parece primero que un poco para que los amigos que nos están escuchando tengan un poco claro cuál es mi lugar de enunciación o el lugar donde yo miro las cosas, ¿no? Yo creo, como tú en anteriores veces me has presentado, yo soy parte del movimiento indígena del Ecuador y el movimiento indígena del Ecuador siempre ha respondido a procesos de izquierda, movimientos populares, que incluso fue en los años 90 la piedra de tope de las políticas neoliberales que no lograron instalarse con plenitud en el Ecuador justamente por la resistencia que estuvo el movimiento indígena, ¿no? Entonces mi militancia ha hecho que yo mire las cosas desde ese lugar de enunciación, digamos, desde esa mirada que es un poco la que vamos a conversar ahora, ¿no? Entonces, un poco yo le aportaría desde esa correlación de fuerzas que tienen los movimientos populares y con los sucesos actuales que han pasado en estos últimos meses, ¿no? En este mes que ya entró el gobierno el 24 de mayo y ya se va a cumplir un mes justo en esta semana, y el mes un poco desde donde se estuvo preparando la transición. Entonces, sí, un poco para ahí, desde ahí comenzar a hablar un poco, Lionel. Entonces, yo creo que, a ver, un poco las elecciones, ¿qué pasó un poco? ¿Cuál fue el resultado? Como ustedes saben, ganó Guillermo Lazo con un margen de 5% con la coalición de UNES, que representaba al correísmo, ¿no? Entonces, digamos, fue una victoria clara, ¿no? O sea, pero algo también que estuvo, que también fue, más bien que sorpresivo, fue algo que no había pasado antes en el Ecuador, que fue un porcentaje alto de la votación del nulo. Como en el Ecuador el voto es obligatorio, tú tienes que ir a votar obligatoriamente, entonces si tú estás en desacuerdo, tú me pones, estoy en contra de las dos personas o tachas, incluso hay mucha gente que, claro, pone mensajes. Bueno, entonces, cuando tú haces eso, tú nulitas el voto, tú dices, no estoy de acuerdo con eso. En esta elección, por la posición del tercer lugar, que fue Yacu Pérez, y del movimiento Pachacuti, que dijo que no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos, y se incrementó el voto nulo. Se incrementó el voto nulo. No fue la votación de Yacu Pérez, sino fue más o menos la mitad, y la otra mitad de Yacu Pérez se dividió entre Lazo y UNES, perdón, entre Guillermo Lazo y el voto del correísmo. Entonces, así llegó a la presidencia Guillermo Lazo, sí, con un fuerte respaldo también de la votación de Yacu Pérez. Yo diría que estaba por ahí un poco, pero sí hubo una votación. Si tú veías en las provincias indígenas especialmente, tú lo que podías ver es que, sí, incluso a veces el nulo, más bien en las poblaciones, en los cantones más pequeños, donde hay una predominancia del movimiento indígena,
tú encontrabas en que a veces el nulo ganaba el nulo, a veces, y a veces ganaba, después era Lazo y después Unes. Y en otros ganaba el correísmo, después el nulo y después Lazo. Entonces, sí, en muchas hubo una interesante votación del voto nulo en el movimiento indígena. Digamos, entonces que de ahí, desde esa perspectiva, así concluyeron las elecciones. Ya recordemos que ya estaba electa la asamblea, y en la asamblea tampoco se tenía un claro predominio de las fuerzas, no había ningún movimiento político que cumpla la mayoría. Entonces debían hacer, para la elección del legislativo, se tenía que hacer pactos con los principales movimientos, no había otra forma. En un primer movimiento que se había hecho, un primer pacto fue entre Pachacutic, que digamos es el brazo político del movimiento indígena y también reúne otros sectores populares, y se unió con la izquierda democrática, que es la tendencia socialdemócrata en el Ecuador. Y ahí en un principio fueron unidos, claro, los legisladores del Partido Social Cristiano, que es, digamos, el partido de la oligarquía o de la burguesía guayaquileña, o más identificado con las burguesías ecuatorianas, y creo que también está identificado del mismo modo, pero ellos fueron en pacto para la boleta presidencial, pero no en legislativas. Entonces ellos en un primer momento fueron unidos a esas elecciones. UNES, que tiene la fuerza política más grande, que tiene 49 diputados, Pachacutic tenía 27, Social Cristianos tenía, y creo igual tenían algo así como 27 diputados, no alcanzaban, tenían más o menos igual que Pachacutic. Pachacutic y Izquierda Democrática, como ya les dije, ellos llegaron a sumar, tenía 27 Pachacutic, 18, 18 los de la Izquierda Democrática, que tampoco alcanzaban a sumar mayoría. Entonces, lo que pasó en los días de elecciones del 14 de mayo, se instaló la asamblea, y nadie sabía lo que iba a pasar. Los días todos decían, se van a unir estos con los otros con los otros, entonces nadie se sabía. Lo importante fue que hubo una ruptura en los días anteriores a la elección de la presidencia de la asamblea, un rompimiento entre el Partido Social Cristiano y Creo. Entonces el Partido Social Cristiano se unió con UNES, con el correísmo, para sacar la presidencia. Entonces le nominaron a un asambleísta de Creo, Henry Krofle, y presentaron esa moción. No lograron los 70 votos y quedaron en 69. Y lo que hizo, pero claro, eso trajo mucha cola, porque primero rompió este primer pacto que tenían entre el presidente Guillermo Lazo de Creo y el Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces rompieron eso, y también muy cuestionable, porque el correísmo siempre fue uno de los mayores críticos del Partido Social Cristiano, pero lo que te da de decir que sí, en ciertas cosas estuvieron muy cerca para este tipo de alianzas, ¿no? Entonces, no pudieron, les faltó un voto para poder ser electos. Se intentó varios nombres, no lo consiguieron, hasta que hubo consenso para que una asambleísta por Pachacutic, Guadalupe Llori, sea electa como presidenta de la asamblea. Para esto se unió Pachacutic con la Izquierda Democrática que ya les contaba, Creo, y varios independientes. Entonces lograron sumar
eso, lograron sumar 71 votos, entonces, claro, así fue muy ajustado, pero le lograron, Lo que esa suficiente. tendencia sea la electa presidenta Pachacuti. Digamos, por un lado, es interesante que Guadalupe Llori que sea la nueva presidenta, es una mujer indígena de una provincia que no es una provincia central, sino es una provincia de la Amazonía ecuatoriana, que ella sí ha sido ya varias veces electa dentro de Pachacutic mismo como dignidad, como prefecta, como alcaldesa de la capital de esa provincia, de la provincia de Orellana. Y es muy interesante, por ejemplo, ella tuvo muchos conflictos con el gobierno de Correa, incluso fue perseguida, Estuvo presa, fue ¿no? criminalizada, estuvo en la cárcel y fue sacada eh, de su puesto de elección popular por ese mismo conflicto con el correísmo. Entonces, después de atravesar estar en la cárcel, después no se concretaron sus juicios, no fue declarada culpable, después de todo eso, ella llega a ser presidenta, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que ella sea la presidenta. Entonces eso, hasta ahí un poco la elección presidencial. De ahí creo que, no sé, de ahí, no sé si tienen alguna pregunta, ahí podemos seguir conversando un poco más, Leonel, de las cosas que han ido pasando en este mes. A mí se me hace interesante un asunto que luego no alcanzamos a percibir desde fuera. Tú lo comentaste quizá muy rápido, yo lo había leído, pero que el pacto electoral que hicieron para que llegara el hoy presidente Lazo fue un pacto electoral en términos de eso, del poder ejecutivo. No estaba, dijéramos, firmado, por llamarlo de alguna manera, no estaba firmado una continuidad obligatoria, digamos, también entre comillas, para la cuestión legislativa. En ese sentido, creo que es valioso que conozcamos los que no somos de allá de Ecuador, que así fue. Es decir, no es que haya necesariamente una especie como de traición vil, dijéramos, ¿no? Sino simplemente, si eran, dijéramos, amigos, llegaban en amistad, si lo podemos llamar así, pero no había un compromiso firmado de que a fuerza tenían que trabajar en el legislativo juntos. Lo intentaron, no lo lograron, y pues simplemente se organizó de otra manera y se dio. Creo yo que algo muy parecido hubiera pasado si Arauz, si no me equivoco el nombre, si él hubiera ganado, hubiera pasado algo muy parecido, porque igual los números estaban más o menos del mismo modo. Entonces, más interesante que el Poder Ejecutivo tiene una, como le dijéramos, un reacomodo en sus fuerzas que lo hacen llegar, pero creo yo, a mi juicio, que se abre una ventana de oportunidad tanto para el nuevo gobierno, como en este caso para el movimiento Pachacutic, que en términos electorales fue un tercer lugar. Y me parece muy importante que un tercer lugar, no en términos despectivos, por supuesto, sino una fuerza que no alcanzó a competir en la primera ronda, hoy sea quien tenga la Asamblea Nacional. Eso a mí se me hace muy interesante en esta teoría del equilibrio de poderes, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, porque, eh, bueno, primero, ellos sí fueron en alianza para la presidencia, entonces el Partido Social Cristiano que tenía no me acuerdo el nombre ahora de la persona que estaba, era una mujer, ellos declinaron esa candidatura a la presidencia y fueron Apoyar. y no postularon su candidata a la presidencia, sino presentaron uno solo, pero en el legislativo, en todos los lugares, a nivel nacional y en todas las provincias, fueron en listas separadas, ¿no? Entonces, digamos, claro, obviamente no, eh, eh, si tú le ves en un principio, claro, ellos hasta 2 días antes de la asamblea iban a votar juntos y estaban buscando en estos cabildeos políticos juntos, pero ¿qué pasó? No lo sé, tampoco eh, terminaron, entonces no, muchas, si bien muchos nombres socialcristianos se barajaban al principio para ser ministros de Estado, ocupar funciones dentro del Ejecutivo, no prosperaron, ¿no? Y quedaron ahí. Entonces, claro, hubo un eminente rompimiento, claro, ¿no?
Y eso, claro, no, al final, como tú dices, no es nada ilegal, sino es que responde a los juegos políticos y a los intereses coyunturales de ese momento, ¿no? Que no lograron llegar a acuerdos. Ujú. Claro. Oye, bueno, entonces una vez instalado ya el presidente Lazo, una vez instalada la Cámara, bueno, nosotros le llamamos Cámara, ustedes le llaman la Asamblea Nacional allá en tu país, Ujú. en Ecuador. ¿Cómo se ha dado este inicio con tantos problemas, como en todos los países, como tantos problemas que traíamos, el tema de la vacunación, de la pandemia, los temas Ujú. del, pues ahora sí que del reacomodo de las políticas públicas, los nuevos cargos, el presidente ha sido moderado, el presidente ha sido radicalizado, cómo han actuado los medios de comunicación, cómo están los llamados grupos fácticos, ¿no? Cómo está todo este ambiente alrededor ya del gobierno y asamblea instaladas. Bueno, un poco algo antes de la asamblea, sí, como tú dices, aquí en el Ecuador hay una sola cámara, es unicameral, la asamblea, el ejecutivo ecuatoriano, entonces sí, hay 137 diputados, se lo divide entre nacionales y provinciales, pero al final todos votan, son Igual. una sola fuerza, no hay una división por cámaras. Bueno, entonces, este juego de lo que te contaba siguió los siguientes días en la formación de comisiones. Entonces, en las comisiones, son comisiones, no me acuerdo ahorita el número de comisiones legislativas, pero las comisiones son, según la ley orgánica de la función judicial, son las que revisan los proyectos de ley. Y los proyectos, revisan los proyectos de ley y ellos emiten informes para que sea el pleno de la asamblea que decida sobre eh, eh, las propuestas de ley que se van a convertir en ley. Entonces, igual, de cierto modo prosperó este pacto creo, Pachacuti y varios independientes, perdón. Entonces, estas comisiones se formaron dentro de esta coyuntura. Hubo por ahí una sorpresa que en la Comisión Económica, que es una de las más importantes, iba a ser presidente Diego Ordóñez, que es uno de dos personajes políticos de derecha que generalmente son a reciclarse dentro de este juego político y de elecciones. La comisión era para él, pero hicieron un mini golpe de Estado entre UNES y un asambleísta de Pachacuti, y esta asambleísta de Pachacuti quedó, eh, quedó, quedó como presidenta de esta comisión. Digamos, ideológicamente puede parecer eh, como coherente, ¿no? Este juego, porque porque UNES y Pachacuti de modo están en contra de las políticas neoliberales, digamos, ¿no? Políticamente, ideológicamente hablando, o programáticamente hablando. Pero esta asambleísta de Pachacuti lo hizo sin autorización del partido, ¿no? Entonces, en un principio ¿Rebeldía? fue excluida, después a veces Pachacuti tiene un poco de esos problemas. Todos los 27 no son totalmente orgánicos, ¿no? A veces no responden eh, a, eh, a las posiciones del partido o a las posiciones programáticas del partido. Entonces, sí es un problema a veces en Pachacuti. Pero digamos así, eso pasó en la asamblea. Y bueno, y ahora, digamos, digamos que ya estamos en casi 30 días de, esto, de esta luna de miel que le dicen, ¿no? Entre el gobernante y el pueblo, que son los primeros 100 días, ¿no? Entonces ya llevamos un mes, pero ya creo que sí se han dado como algunas, eh, algunos actos y algunas cosas que de Guillermo Lazo que nos dicen bastante de cuáles van a ser el rumbo de los 4 años posteriores, ¿no?
Entonces, bueno, un poquito antes de eso, primero hablarte un poco de la vacunación. La vacunación, Guillermo Lasso prometió vacunar a, tengo que confirmar aquí el dato, cuántos ofreció vacunar en los primeros 100 días, pero no, no, no ha, no ha cuajado todavía. Todavía estamos como esperando que se vacune. El último mes más bien del gobierno de Lenín Moreno, la vacunación comenzó, sí, a hacerse de forma rápida, pero antes de acelerarse, se ha mantenido ese ritmo dentro de este primer mes. Sí, se ha seguido vacunando. El presidente Guillermo Lasso dijo que se iban a contratar vacunas de Sputnik V que no estaban contempladas con Lenín Moreno. También se firmó un acuerdo con China para que se compren más vacunas chinas. Entonces, con esas se piensa seguir la vacunación, pero todavía son promesas todavía un poco, ¿no? No llega ni una sola vacuna de Sputnik V, ni tampoco llega todavía no es la Sinovac, no me acuerdo ahorita el nombre de la otra, pero es la otra vacuna, la que contrataron, 6 millones de dosis todavía están por llegar. Entonces todavía no arranca todavía el proceso de vacunación fuerte que se comprometió en los primeros 100 días del gobierno de Lasso. Sí, Lionel. A ver, nada más dime una cosa, un poco para aclarar nada más una precisión. ¿Qué pasaba antes de? Es decir, ¿no había comprado el gobierno ecuatoriano las vacunas? ¿Estaba en el proceso? ¿O qué? Porque yo el dato que tengo es que se compraron 7 millones de vacunas a $10, luego 5 millones a $4 de la AstraZeneca y 2 millones a $12 de la Pfizer. Igual se me escapó ahorita el dato de cuál es la de $10, seguramente la misma que tú decías. Pero mi pregunta es, ¿estas compras de estas vacunas o lotes que le llaman, es a partir de ese nuevo gobierno? Es decir, el anterior no las había comprado, estaba detenido el proceso. ¿Qué es lo que había pasado con la adquisición? No, el gobierno de Lenín Moreno, no te puedo decir ahorita, tendría que revisar los datos y los precios, tendría que revisarlos, pero aquí se estaba vacunando en el Ecuador exclusivamente con Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca. No creo que se va ninguna, con las tres. Entonces, sí, estaba una vacunación lenta con esas tres vacunas. Pero Guillermo Lasso incrementó, digamos, una de sus promesas de campaña, y era incrementar la vacunación en los 100 primeros meses, en los 100 primeros días de gobierno. Y sumó, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno no utilizó especialmente Sputnik por todo el desprestigio y hasta por los problemas geopolíticos que hay en torno a la vacuna rusa. Entonces, Guillermo Lasso, al menos en declaraciones, dijo que que iba a sumar la Sputnik a la vacunación, lo que aumentaría mucho más el ritmo de vacunación. Y compró hay como 3 o 4 vacunas, ¿no es cierto? En China aumentó a la Sinovac, aumentó a esta otra, en que se ha dicho que se adquirieron ya 6 millones de dosis, y con esto incrementaría más el ritmo de vacunación. Entonces eso más bien fue porque el gobierno de Lenín Moreno se concentró solamente en estas 3 vacunas que te decía, ¿no? Entonces yo creo que, claro, aumentando la de Sputnik, yo creo que sí, ¿no? Incluso se podría aumentar dependiendo de cómo estén los estudios, la nueva vacuna cubana, ¿no? La Abdala, ¿no? Que promete muy buenos resultados. Entonces, por ejemplo, ahí también, pero claro, eso también a veces se debe a problemas geopolíticos.
Ajá. Pero también lo que he visto es que en este gobierno, en el ministerio, se llama Ciudad Ministerio del Trabajo, también le han puesto fuerza a este tema de la vacuna, ¿no? Los transportistas, ¿no? También por ahí vi que estaban metiéndole mucha fuerza a los transportistas. Bueno, de los primeros que se vacunaron fueron los de la Asamblea. este, pero bueno, me parece que en términos de logística pareciera que ha habido un mejor avance, ¿no? Y están atendiéndolo con... Ciertamente es por una, seguramente por lo de su promesa política, pero pues qué bueno por los ecuatorianos, ¿no? Como decía un señor acá en México, a mí no me importa la política, a mí me importa que me vacunen para que no me enferme, ¿no? Entonces, ojalá que sea para bien este tema de la logística y que pronto Ecuador, que sufrió mucho además a nivel latinoamericano y mundial, pero yo me atrevo a decir que en Latinoamérica sufrimos junto con ustedes ver imágenes tristísimas de algunas ciudades allá de tu país que sufrían por esta gravedad de esta enfermedad tan terrible que tenemos en el mundo, que bueno, ojalá que pronto se recupere, ¿no? Y como ya recuerdo, también leí de un obispo en Venezuela que decía que iba a intentar ayudar para que las vacunas se pusieran y no se aplaudieran, ¿no? Decía, lo importante es que se pongan, ¿no? Más allá de quién la pone y por qué la pone, entonces que se la pongan a la gente. Pero bueno, es el tema del COVID. ¿Qué más me querías comentar de la situación sociopolítica de Ecuador en estos días? Bueno, de ahí el nuevo gabinete, un poco del presidente Guillermo Lasso, fue criticado también porque no fueron, no hubo una paridad entre hombres y mujeres, entonces también fue criticado por eso. Hay muchos más hombres que mujeres. Y en una primera instancia se eligieron perfiles, especialmente creo en el área social, perfiles técnicos más bien, que antes que políticos. Por ejemplo, la ministra de Educación, que tiene un perfil muy técnico, que tranquilamente pudo haber estado en el gobierno de Correa, ¿no? O sea, porque una de las cosas que tenía Correa con sus ministros que eran, por ejemplo, eran hayan personas que trabajaban en UNESCO, tenían, claro, que trabajaban con organismos internacionales de educación, y está muy parecido, digamos, de eso en el área social, lo de ese perfil. Podemos cortar un momento porque parece que alguien está timbrando, por favor, no hay problema, ¿no? Sí, nos estabas platicando del gabinete, ya nos decías por un lado que no se cumplió la paridad en términos cuantitativos, dijéramos así, y que también hay una observación, dijéramos, al tema del perfil o el origen de quienes hoy encabezan los ministerios, como se llaman allá. Decías que viene un perfil, digamos, de membretes internacionales y un poco así, ¿no? A ver, pero síganos contando, por favor. Sí, y eso pasó, este perfil técnico más bien de personas que trabajan con amplia experiencia en organismos internacionales, con perfiles muy técnicos, especialmente en el área en el área social. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Bienestar Social ocupó una cuidaria de Guillermo Lasso, que se fue el nombre, y ahorita lo googleo. Ajá. Eh, Pero tú dirías que entonces son muy marcados de la derecha o muy marcados tecnócratas, dijéramos. O muy de los de siempre, pues. no, más bien, a ver, en el área social, más bien perfiles técnicos. Entonces, en cambio, en Mae Montaño, el Mae Montaño es una coidaria suya que tiene un perfil, digamos, de empresarial. Y claro, ahí te dice un perfil empresarial en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se llama acá. Sí, claro, sí como incomoda un poco, ¿no? Sí te llama la atención, pero digamos, claro, se verá en su trabajo, se verá cómo
cómo responde a este reto. Claro. Claro, ya, pero ya, esto en el perfil social, pero ya en las áreas, por ejemplo, de trabajo fue nominado Patricio Donoso, que es igual un político de vieja data también, de derecha. Entonces él va a ser la persona que va a regular las relaciones laborales, ¿no? Entonces, uno de los grandes deseos de la derecha ecuatoriana es flexibilizar las relaciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que, y eso en las entrevistas que yo le he oído, él está en eso, ¿no? O sea, en tratar de flexibilizar las relaciones laborales. Es un objetivo ya perseguido por el empresariado ecuatoriano muy largos años. Entonces es un perfil así, un perfil que sea como el que lubrique esas posibilidades, ¿no? O sea, de tratar de flexibilizar o de concretar la flexibilización laboral. Otra cosa, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, que eso también el Ministerio de Ambiente es el encargado de dar las licencias ambientales a cualquier, a la mayoría de proyectos industriales, incluso a los de la minería. Entonces pusieron a un perfil dentro del Ministerio de Ambiente que facilite esta obtención de licencias ambientales. Entonces, Oye, perdón, sí, sí. Este es un tema central tanto para tu movimiento, ¿no? Sí, sí. Del Pachacutic, como obviamente pues para el tema de la ecología, el medio ambiente. Pero aquí la pregunta es, pues era de esperarse, ¿no? Al ser Lazo un presidente que viene de la derecha, es decir, no está sorprendiendo a nadie. No es una noticia que digas, ay, ¿cómo es posible que lo haga? Porque pues digamos, él te dirá, oye, pero pues si yo vengo de ahí, ¿no? Es mi línea. O de plano es una línea muy radical esta persona, digamos, dentro de la derecha, se está yendo a la extrema derecha. A mí me pareciera que no. A mí me pareciera que está en una derecha, digamos, moderada, ¿no? O me equivoco. No, más bien sí, sí tienes razón. Lazo, digamos, hubo dos lazos, ¿no? En la elección, o el de la primera vuelta, una persona conservadora, una persona que con un claro discurso neoliberal, que lo suavizó en la segunda para poder captar el voto especialmente de los votantes de Yacu Pérez. Entonces, suavizó mucho su discurso, llamó a un diálogo nacional, llamó a feministas. Es una persona que se oponía férreamente a cualquier tipo de aborto, por ejemplo. Un datito, un pequeño paréntesis también. La Corte Constitucional del Ecuador, no mediante reforma, sino mediante una acción de inconstitucional, amplió el aborto en los casos de violación. Entonces, eso fue antes de que asuma Guillermo Lazo, fue en los días anteriores, pero Guillermo Lazo se presentó ahí sí un discurso más como de estadista, diciendo sí, yo aceptaré cualquier decisión. Entonces daban, cierro ahí el paréntesis, entonces decía, sí, él un poco transformó su imagen, ¿no? O sea, se esperaba que sea alguien más moderado, más... también tuvo un discurso muy ecologista. Él decía que iba a respetar a las comunidades que no desean que entre los procesos de minería a gran escala. Pero claro, eso sí, eso es el discurso para captar votación, pero ya cuando tienes que asumir las decisiones presidenciales ya es otro cantar. Entonces, por ejemplo, la persona que te comentaba, Gustavo Manrique, que es el ministro de Ambiente, él un poco lo que se ha notado en este primer mes, que va a ser la persona que va a movilizar los procesos para que para que puedan obtener las licencias, por ejemplo, los mineros, las camaroneras. Entonces,
esa es un poco como la figura del ministro de Ambiente, ¿no? La que te decía. Oye, en términos, dijéramos, políticos, si me permite, digamos, un poco el enfoque, ¿cómo está el tema en relación a tanto la política interna con, pues, con las agrupaciones políticas, las agrupaciones sindicales, etcétera? Es decir, los que no son necesariamente un poder ejecutivo local o no son un poder legislativo, sino son movimientos sociales, empresas, ya bueno, ya hablamos de los empresarios, ¿no? Las iglesias, eso por un lado, y también sí, en la parte política, ¿cómo está la cuestión de la libertad de expresión? ¿Cómo está la cuestión de la libertad de emprendimiento? Estos temas que de repente luego también provocan mucho malestar o mucha sensibilidad en mucha gente cuando, digo, no es el caso, ¿verdad? Lo tuvieron en su momento. No es el caso de lo que hoy pasa en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que están deteniendo a un montón de opositores y cerrando los periódicos, etcétera. Ecuador ya vivió capítulos parecidos con Correa. Pero todo este ambiente político, con las agrupaciones, la libertad de prensa, los medios, ¿cómo está, por un lado? Y otro, ¿cómo está la postura internacional de LASA? Bueno, creo que, a ver, primero en lo referente a los medios de comunicación, a las libertades de opinión, yo creo que, a ver, él presentó una de las primeras propuestas de ley que presentó Guillermo Lasso, fue una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación Social. Recordemos que la ley hecha durante Correa sí era una ley muy represiva frente a los medios de comunicación. Se llegó a procesos kafkianos súper fuertes en contra de la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, se llegó a que un medio sea sentenciado a pagar una alta suma de dinero por no haber presentado un recorrido presidencial, una gira internacional del presidente Correa. Entonces, pasaron cosas así, ¿no? Entonces, eh, pero esta nueva ley, sí, la nueva ley, claro, no soy un experto en comunicación, pero de lo que he leído, de lo que he visto en los medios, y de la crítica también que han hecho alguna gente a esta propuesta de ley, no ha sido, sí, por un lado, esta ley cumple los estándares internacionales de derechos humanos, entonces, claro, garantiza eh, la, la, la libertad de opinión, pero en cambio se olvida de otras cosas importantes. Por ejemplo, en el Ecuador, por mandato constitucional, debía haber una redistribución de frecuencias, que es 33, 33, 33, 33 privados, 33 para el sector público y 33 para medio comunitario, de todo el espectro radioeléctrico, de radio, televisión. Nunca, igual, en los 10 años de correísmo, nunca se logró hacer eso, claro, por los intereses mismos que había en ese gobierno. En el de Lenín Moreno, peor se iba a lograr eso, y ahora en este gobierno se les olvidó todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que lo de las libertades de expresión, sí, o sea, sí estarían garantizadas en esta ley, pero también debe garantizarse esto otro, ¿no? Que es la distribución del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que... perdón, porque No, sí, finalmente, dale. yo sé si compartas, finalmente el espacio radioeléctrico es un espacio que el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, concede a un particular o a una sociedad o una asociación. Entonces, no puede ser que toda la concesión del Estado se vaya solamente para el ámbito del lucro, ¿no? Entonces, a mí se me hace importante que sí, ciertamente el gobierno tenga sus espacios, que los empresarios tengan sus espacios, pero es importante que las comunidades, los pueblos, sociedades civiles, digamos, tenga su espacio.
Oye, ¿y la parte internacional cómo lo has visto? ¿Cómo ves esto? Ecuador ya cambió ya nuevamente, bueno, creo que con Lenín Moreno ya estaba en esa línea, pero por ejemplo ahora que está el tema de Nicaragua, que lo votaron en la OEA, este, aunque ya prácticamente todos están, digamos, presionando a Daniel Ortega por sus acciones contra la oposición, pero ¿tú has visto algún movimiento estratégico en este nuevo gobierno de Lazo o crees que está, digamos, siguiendo la misma línea que ya traían? Em, a ver, yo creo que sí, igual creo em, que sí hay una matriz muy conservadora también en ese aspecto. Igual, mm, previo a ser electo, lo que él dijo es que nos íbamos a abrir, ¿no? al comercio internacional. Y sí, ya ha dado algunos pasos y que también son pasos como fundamentales para ver cuál será la línea del gobierno. Eh, por ejemplo, no se ha reconocido a Maduro como gobernante, ¿no? A mí me parece muy sensible eso porque al final quien tiene el poder, sea lo que sea, ¿no? O sea, quien tiene el poder dentro de Venezuela es Maduro, ¿no? Entonces, es un poco como lo que le pasó a Duque en Colombia cuando tenía que pedir se me fue ahorita el nombre, cuando tenía que pedir una extradición de una persona, entonces, claro, el Maduro se le reía, a ver, ¿Ese era pídele Guaidó? entonces a Guaidó que te extradite a esta persona, ¿no? Entonces, claro, Claro. cuando el Estado realmente está dirigido en Venezuela por Maduro, y claro, se desconoce la presencia de Maduro en el poder. A mí me parece un error político y diplomático grueso. Otra de las cosas que también dijo y que también se les están haciendo es abrirse a esta alianza del Pacífico que comprendía Perú, Chile, ¿no? O sea, hacerle una cosa más orientada al libre mercado, que también te da signos de por dónde va. Y creo que, a ver, y dos cosas han sucedido también muy importantes en esa lógica. En esta semana, si no me parece, el día lunes, la ministra, perdón, la embajadora en Estados Unidos, que se llama Yvonne Baki, que, que ella siempre es una persona muy conocida en el Ecuador, claro que pertenece a las élites económicas y que se precia mucho de ser muy amiga de Trump. Incluso aquí en Ecuador, en gobiernos anteriores, cuando ella eh, hicieron un Miss Universo con cuando estaba Lucio Gutiérrez de presidente. Bueno, esta misma señora Ivonne Baki firmaron un tratado eh, firmaron un acuerdo del CIADI con Estados Unidos. Es un tratado por el cual tenía justo la información aquí para darte un poco cuál es la información exacta. Entonces, sí, se firmó un tratado bilateral de protección de inversiones con Estados Unidos, ¿no? Es lo que quiere decir es que eh, tiene muchos aspectos de esos tratados, pero este tratado también asegura que muchos eh, de los conflictos que puede haber entre Estados Unidos y Ecuador de comercio no van a ser regulados por, eh, Los paneles por la justicia internacionales, ¿no? ecuatoriana, sino por arbitrajes internacionales. Entonces eso está en contra de la Constitución, de nuestra Constitución, que justamente se prohibían ese tipo de instrumentos internacionales. El gobierno de Correa justo en los últimos días denunció, o sea, rechazó este TBI, este Tratado Bilateral de Inversiones, y eh, ahora el gobierno de Lazo nos volvió a meter en este TBI, entonces eso ya te quiere decir un poco para dónde va.
también esto digamos, estos TBI son como un preámbulo de los tratados de libre comercio, ¿no? Que ustedes ven ahí en México, lo conocen muy bien. Entonces, también se están dándose los pasos para un tratado de libre comercio acá con Estados Unidos. Ya había las voces de los empresarios exportadores, especialmente que son los grandes beneficiados, eh, que proclamaban, que pedían que se concrete un tratado de libre comercio. Y sí, yo creo que el gobierno de Lazo está en esa línea, ¿no? De firmar tratados de libre comercio. Yo creo que eso, y algo más, y algo también muy reciente que pasó el 11 de junio en un acto militar. El gobierno Lazo hizo unas declaraciones muy poco afortunadas que se referían a que apoyaba al gobierno de Duque en las protestas que tienen en el país de Colombia, pero recordemos que esas... Eh, que todas las actuaciones de Duque en el paro nacional de Colombia han sido muy cuestionadas, especialmente por los derechos humanos, por el tipo de represión que ha habido allá, ¿no? Por los muertos, por los desaparecidos, ¿no? Entonces, parece muy grave que el presidente Lazo se solidarizó con Duque, ¿no? Entonces, me parece muy grave que, que, que lo diga eso como un mandatario y que haya dicho, aquí te lo leo con comillas, él dijo, no habrá tolerancia para grupos que pretendan con anarquía desestabilizar el país, ¿no? Entonces sí, o sea, está justificando eh, eh, actos de fuerza frente a las manifestaciones sociales, ¿no? O sea, como pasó en Chile, y como está pasando este momento en Colombia. Yo creo que eso sí, yo creo que es un poco ha sido, ¿no? O sea, todavía se están como visualizando para dónde está yendo el gobierno de Guillermo Lazo. Ok, a mí me parece que para ir cerrando el programa, una especie de balance sería importante ya hacer un balance, digamos, de lo económico, de lo político, ya hablamos de lo electoral, de lo empresarial, de lo internacional, incluso ya hemos hablado. Pero preguntarte un poco, tantito tomando esto último que tú comentabas, en referencia a lo de Colombia, ¿qué tanto pesa en Ecuador hoy lo que pasa en los países vecinos? Es un poco para nosotros más difícil, sobre todo que estamos en el centro geográfico de México, es más difícil todavía entender qué tanto puede influir un país vecino en las cosas que suceden porque acá, digo, nuestro país vecino obviamente pues es Estados Unidos y Guatemala, pero está bastante lejos Guatemala de aquí del centro. Entonces luego no terminamos de comprender esa dinámica fronteriza que tienen ustedes con Colombia o que tienen ustedes con el Perú y con otros países, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pesa esto de lo regional? ¿Qué tanto impacta a un ecuatoriano de Quito, digamos, lo que pasa en Bogotá? ¿O qué tanto les pega a ustedes lo que pasa en Caracas? Es decir, ¿qué tanto impacto es lo regional en términos de país con país? Ya sea para bien o para mal, ¿no? ¿Qué tanto eso repercute? Sería una primera pregunta y una segunda ya para concluir después, pero primero esta, por favor. Bueno, yo creo que sí. Digamos que especialmente las naciones andinas tenemos como lazos muy fuertes, digamos, somos como países muy apegados, muy juntitos, aunque a veces, claro, a veces peleados más por intereses económicos, pero sí muy cercanos, sea lo que sea. Entonces, sí, el, las naciones andinas sí tenemos mucha cercanía, especialmente, por ejemplo, o sea, en Ecuador hay una universidad andina en donde se forman estudiantes de toda la región
y que es es un buen ejemplo de una universidad que trabaja cuestiones económicas eh, y de vinculación académica con la sociedad muy valiosas, ¿no? Tenemos el Pacto de Cartagena, el Acuerdo de Cartagena, en que tenemos una libre movilidad entre las naciones, entonces sí, repercute mucho la economía, ¿no? Entonces, nuestros socios comerciales principales, sí, son Estados Unidos de Europa, pero unos muy importantes son las naciones vecinas, ¿no? Ecuador, especialmente con Colombia y Perú. Entonces sí, estamos muy conectados, ¿no? Cuando eh, Ecuador era hasta hace pocos años uno de los principales países donde, de refugiados, que aceptaba que, que tenía la visita de refugiados, ¿no es cierto?, en el mundo, y era por todo el conflicto colombiano, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos directamente, teníamos impactos directos sobre todo lo que pasa en el área andina, ¿no? Entonces, claro, Ecuador no solo es Colombia, no solo me refiero a la migración de Venezuela, eh, no solo la recibe Colombia, Brasil, sino la recibe todo el área andina, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de los migrantes venezolanos no es, si hay muchos acá que ya se han establecido aquí, pero también hay muchos que migran y que están de tránsito para llegar a Perú, para llegar a Chile, ¿no es cierto? Entonces, sí se siente todo lo que pase en los otros países se lo siente, ¿no? Entonces, el conflicto con Colombia también ha sido, sí se lo ha sentido mucho acá, ¿no? Especialmente porque todo el mundo tiene, algún conocido, tiene un familiar allá en Colombia. Yo tengo muchos amigos en Colombia, entonces, claro, nos sentimos muy preocupados de lo que pase ahí, ¿no? Sabemos que el gobierno de Duque eh, ha tenido actuaciones represivas muy fuertes que se han vulnerado los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, siempre estamos pendientes, estamos temiendo de la seguridad de nuestros amigos, de nuestros familiares, ¿no? Y lo mismo, y lo mismo en Perú, ¿no? O sea, las historias con Ecuador y Perú hasta antes del Fujimorismo eran historias muy similares, muy parecidas. Cuando hubo aquí la última dictadura militar nacionalista en 1972, el Perú también tenía su dictadura también nacionalista con Velasco Alvarado. Cuando Rodrigo Borja, socialdemócrata, fue presidente, allí también tendrían otro socialdemócrata del APRA en la primera presidencia de Alan García. Entonces son historias tan similares, tan pegadas, cuando claro, y ahí un poco se separó la historia, cuando vino, claro, todo el movimiento cuando el presidente más neoliberal de Perú, Fujimori, eh, eh, fue muy fuerte su dictadura, ¿no? Y ahí un poco como que se separaron las historias, ¿no? Y Ecuador aquí no logró profundizarse tanto el neoliberalismo por los procesos políticos, pero siempre hemos estado pendientes de la historia de Perú igual, ¿no? Siempre eh, hasta uno de los íconos culturales peruanos de la música popular es Segundo Rosero, ¿no? Que aquí se lo oye y también allá en el Perú, ¿no? Entonces, sí, somos tan similares, entonces que siempre estamos fuertemente unidos, ¿no? Bueno, me parece claro lo que me has dicho. Ahora sí que lo que pasa en las calles de un lado importa y mucho en las calles del otro lado, ¿no? Digo, del otro lado en el sentido simplemente por poner una referencia digamos, Sí, sí. geográfica, ¿no? No porque sean otra cosa. Y nada más ya para terminar así, Marcelo, ¿cómo está la calle en Ecuador? ¿Está tranquila? ¿Hay manifestaciones? ¿Hay movimientos populares? ¿Están trabajando o están, digamos, en una especie también midiendo el rival como si fuera Vox, ¿no? ¿Cómo está el tema callejero? Sí, yo creo que sí, es como tú dices, se está midiendo un poco, digamos,
yo creo que ya frente a los golpes que te decía, ¿no? Frente a esto de los TBI, del CIADI en Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, de las posibilidades de firmarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues ahora ante esos golpes el movimiento popular también ya debe responder, ¿no? Hubo en Cotopaxi, que es una de las provincias con alta población indígena, hubo recientemente y también en Imbabura, la provincia de Imbabura está al norte de la de Pichincha, la provincia donde está Quito, y la de Cotopaxi está al sur. Entonces ahí hubo, ¿perdón? Donde está el volcán Cotopaxi también se llama, ¿no? Sí, donde está el volcán Cotopaxi. Entonces, en el sur ya hubo manifestaciones con cierre de vías ante el alza continua de combustibles. Y también la anterior semana hubo una manifestación muy grande en que se le entregó un manifiesto al presidente Lasso justamente por estas alzas continuas de gasolina, de combustibles. El presidente Lasso, en el régimen anterior, Moreno dejó establecido un sistema de precios de combustible con bandas. Sí, iban subiendo de acuerdo suba el precio internacional del petróleo. En el Ecuador, los combustibles son subsidiados, o sea, por las gasolinas especialmente. Entonces, y haciendo un poco de memoria, en el 2019, en octubre, se trató de quitar ese subsidio y hubo un levantamiento popular muy fuerte. Fue en octubre del 2019. Entonces, se revirtió por todo el proceso de levantamiento popular, se revirtió ese decreto que alzaba los combustibles. Entonces, lo que hizo el gobierno de Moreno en los últimos 6 meses fue que, claro, no voy a subir de golpe, sino ahora voy a subir de poquito en poquito. Mientras, como el precio del petróleo también bajó a niveles históricos, y como ahora ahora va subiendo, los derivados de petróleo también van subiendo. Entonces, un poco se debe a esa subida internacional del petróleo. Como casi nosotros no producimos muy poco para nivel interno, los derivados de combustible, todo lo importamos. Entonces, esa misma alza también se mantiene todavía. Entonces, cada mes se suben 3 centavos, 5 centavos. Entonces, eso ya está repercutiendo en la economía familiar. Se subieron los pasajes interprovinciales especialmente. Entonces, eso está repercutiendo en la economía. Entonces, sí, ya se han dado las primeras manifestaciones. Claro, los sindicatos también están pendientes de que no se logren las flexibilizaciones tan ansiadas, como ya hemos hablado, que quieren que se flexibilice las relaciones laborales. Los empresarios, los sindicatos también ya están trabajando en eso. Entonces yo creo que sí, yo pongo ahí sí están ahí. Como decíamos, ya estamos, ya se han dado los primeros golpes y las organizaciones populares también ya están preparándose para combatir eso, ¿no? Entonces, ojalá que en el campo popular también las organizaciones puedan estar sólidas para poder enfrentar estos procesos de derecho neoliberales que quiere hacerlo Guillermo Lasso. Claro. Habrá que hacer en su momento un programa, un encuentro donde hablemos primero de esa parte de la integración latinoamericana que hace tanto falta. Creo yo que estos programas ponen un granito de arena a esto de entendernos un poco mejor, que siempre yo he dicho, en América Latina hace falta. Ciertamente ahí en los países andinos, como tú marcas, creo que es donde más está. Alcanzo a percibir que en Brasil, Argentina, Chile no es tan fuerte como con ustedes, ¿no? Y acá nosotros con la influencia de los gringos, pues es más difícil, ¿no?
Y, Claro. y Sí, sí. también, y también hay una parte de nuestro continente que está, digo, no quiero ser agresivo, pero no sé qué palabra ponerle, medio o semi olvidada, que es Centroamérica, ¿no? Que también sufre mucho. Y qué decir del Caribe, ¿no? Que también es una situación que también sui generis de muchos, más allá de los grandotes, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, hay muchos países pequeñitos que también son América y también tienen una historia que contarnos, ¿no? Que luego tristemente, pues hablamos a lo mejor de México, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, Argentina, Chile, y se nos olvidan países, pues digo, lo digo con respeto en términos geográficos muy, muy pequeños. Entonces yo creo que vale la pena un día, si gustas, podemos hacer que sería rico también platicar con algunas otras personas de otros países sobre estos temas y poner un granito de arena para que América Latina pues sea más unida, ¿no? Y podamos entre todos entendernos mejor y ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, si te parece, Marcelo, ahí le dejamos. Te agradezco mucho tu No, participación. muchísimas Eh, gracias y más bien cuando tú quieras, ya sabes, aquí conversamos para unir lazos entre naciones y discutir de política, ¿no? Que nos interesa y chévere, ¿no? Gracias más bien por la oportunidad, Lionel. sí, mi idea es que aquí en nuestro canal, pues, más o menos cada mes, si pudieras estar haciendo un recuento de lo que va pasando, ¿no? Y, Sí, y luego hacer una multinacional, dijéramos, ¿no? Donde platiquemos, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, también trabajar conocer más el tema de la visión del indigenismo, ¿no? No solamente de tu movimiento, sino como bien decías tú, en Sudamérica, ahí en estos países, hay dijéramos, hasta una cosmovisión diferente de algunas cosas, ¿no? Que luego nosotros pues, simplemente sabemos que existen, pero no nos adentramos en estos temas, ¿no? Los temas del cuidado del medio ambiente que nos son comunes, ¿no? La cuestión de nuestra vida cotidiana, luego también se nos olvida, porque también es muy rica la forma en que vivimos el día a día en América Latina, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en Bogotá un tiempo, mm, casi medio año, y realmente la forma de vivir, si en lo general es muy parecida, también hay muchas cosas que son muy diferentes y que es muy valioso y muy mm, rico, ¿no? Pero mm. bueno, te agradezco mucho, Marcelo. Entonces pronto estaremos viéndonos. Vamos a subir esta a Chévere, la página. Gracias por tu apoyo. chévere, Lionel. No, gracias y cuando quieras, ya sabes. Chévere, gracias.